Muy bien, buenas tardes con todos. A ver, colegas y estudiantes, ¿no? Que siguen la carrera de enfermería, ¿no? De la especialización de repente, ¿no? O estudiantes que están terminando su pregrado, ¿no? Así como también los que están trabajando en campos clínicos, ya como la unidad de cuidados intensivos. Bien, es muy grato estar hoy día con ustedes, integrando pues, la plana docente y dando esta ponencia que nos lleva hoy día a hablar sobre gasometría, ¿no? Ya el licenciado Marco Soca hizo la parte introductoria, ¿no? Del pH, de los gases arteriales. Ahora vamos a hablar dos temas. El primer tema va a ser la muestra de la sangre arterial para que procedamos a hacer la interpretación de gases arteriales. Y el otro tema es eh, los trastornos hidroelectrolíticos, que es muy importante conocer en cuidados intensivos, porque debido a esos electrolitos, el medio interno tiene un equilibrio, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Bueno, ya me presentaron, yo soy el licenciado Carlos Sayas Vaca, trabajo en el Hospital 2 de Mayo, y hoy día vamos a tener una ponencia de procedimiento de toma de muestra de sangre arterial. Bien, vamos a definir gasometría arterial como la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre arterial por medio de un equipo llamado gasómetro. Pero no solamente se puede ver los gases en la sangre arterial, también puede ser visto o analizado los gases de una muestra de sangre venosa. También puede ser otro líquido, ¿no? Como el líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de buscar a los análisis de gases, ¿no? Con respecto a lo que queremos conocer, ¿no? Dependiendo de una muestra. Hay muestra sangre arterial, hay muestra sangre venosa, hay otros tipos de muestras. En este caso vamos a hablar solamente de la muestra arterial, sangre arterial. El objetivo y la finalidad terapéutica es tener una muestra de sangre para evaluar la insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta la ventilación, teniendo en cuenta la oxigenación y el equilibrio ácido básico. Ese es el objetivo del análisis de la sangre arterial con respecto a determinar estos objetivos de la ventilación, oxigenación y el equilibrio ácido básico en el paciente crítico. Bien, dentro de la gasometría arterial hay tres etapas definidas. La primera etapa es la fase preanalítica, la segunda etapa es la fase analítica y la tercera fase es la fase postanalítica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la fase preanalítica está compuesta solamente por la forma de cómo vamos a sacar la muestra de sangre. Todo lo que va a proceder los pasos para sacar solamente la muestra de sangre, en este caso de sangre arterial. Esa va a ser la fase preanalítica. Y la fase analítica es cuando ya la muestra llega a un laboratorio o llega a colocarse dentro de un equipo llamado gasómetro y va a salir un resultado por intermedio de un papel donde esté escrito algunos puntos determinantes, como es el pH, el PCO2, ¿no? El bicarbonato, el PAFI, otros como el CO2, también como el anion gap, ¿no? El exceso de base, inclusive sale glucosa, ¿no? Sale electrolitos también, ¿no? Todo ese papelito con los datos
se va a llamar la fase analítica. Y después tenemos la fase posanalítica. Quiere decir, cuando ya tenemos todo el resultado y lo tiene ya en la mano el profesional que está atendiendo al paciente crítico, ¿no? Puede ser el médico o puede ser enfermería. Bien, entonces tenemos tres fases: fase preanalítica, fase analítica y la fase posanalítica. En este caso, el tema solamente vamos a ver la fase preanalítica, cómo se extrae la muestra de sangre arterial a un paciente crítico. Bien, hay dos formas de poder extraer la muestra de sangre arterial a un paciente en cuidados intensivos. Uno es directamente punzando a una arteria periférica, en este caso la más adecuada es la arteria radial, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Esto de aquí es punzar. Una vez ubicado la arteria radial, es directamente, se saca la muestra aquí, y aquí tenemos, en el otro lado tenemos ya con un equipo ya listo, ya colocado, un procedimiento que lo realiza el médico intensivista, ¿no? Se llama la línea arterial. En esta línea arterial tenemos una llave de triple vía cerca al catéter arterial para poder sacar la muestra de sangre arterial. Entonces tenemos dos formas de poder extraer la muestra de sangre arterial a un paciente crítico. Vamos a ver los pasos que vamos a realizar para sacar esta muestra de sangre arterial. Antes de llegar a la fase preanalítica, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta otros pasos. Esto en realidad, lo que ustedes ven aquí, los 8 pasos, es toda la fase preanalítica, ¿no? Donde se va a sacar la muestra de sangre arterial y tenemos que tener cuidado en cada paso, ¿no? Como personal de enfermería, para que esa muestra sea una adecuada muestra, que no tenga o que no ocasione errores al momento de analizarse en el gasómetro, ¿no? Aquí es resumido. Todo esto lo vamos a detallar conforme vayamos a pasar las diapositivas, ¿no? Les ven aquí 8 pasos. Entonces, pasos a seguir antes de extraer la muestra de sangre arterial. Primer paso, tener todo el equipo completo, como cualquier otro procedimiento que hace enfermería. El primer paso es tener todo el equipo completo que vamos a utilizar para disminuir el tiempo, ¿no?, de realizar el procedimiento. Preparación psicológica si el paciente estuviese despierto. Generalmente en cuidados intensivos la gran mayoría de pacientes van a estar no sedados o con pseudoanalgesia. Pero si hubiese paciente despierto, no se olviden de hacer la preparación psicológica. Tener en cuenta el equipo de bioseguridad. Desde hace tiempo, todos los procedimientos de enfermería se hace con bioseguridad, teniendo siempre en cuenta la bioseguridad. Pero ahora ya es mucho más estricto debido a estas pandemias que tenemos, ¿no? El equipo de bioseguridad, el equipo de protección personal, la mascarilla o llamado, ¿no?, el respirador, ¿no?, el N95, el lavado de manos, etcétera, la colocación de guantes estériles, ¿no? Aquí vemos otro paso que se debe tener en cuenta antes de realizar la punción directa a la arteria radial. Se tiene que hacer un test
un test de Allen o llamado también prueba de Allen. ¿En qué consiste esto? Consiste, cuando ustedes ven aquí la imagen, en presionar los lados laterales de la mano, o sea, presionar la arteria radial y la arteria cubital al mismo tiempo y después extender la mano del paciente y tenerlo por lo menos soltar y a los 10 segundos, menos de 10 segundos, tiene que perfundirse, o sea, el cambio de color, ¿no? Cuando lo van a presionar las dos arterias, inmediatamente va a perder el color de la mano, ¿no? De lo que es rosadito se va a convertir en un poquito pálido, un poquito blanquecino. Pero una vez que se suelta, tiene que recuperar su color real. Y si pasa de más de 10 segundos, quiere decir que hay problemas de perfusión a ese nivel y no se debe punzar. Ese es el test de Allen. Aquí vemos otra lámina, otra diapositiva en la cual nos explica cuáles son los pasos a seguir para hacer el test de Allen. Hay que tener muchos principios, ¿no?, dentro de un procedimiento. Un principio muy importante es el lavado de manos. Bueno, yo creo que el lavado de manos es un principio muy importante en todos los procedimientos. ¿En qué consiste el lavado de manos? Todos debemos conocer que en la mano o en toda parte de nuestro cuerpo, pero más en las manos, existen microorganismos patógenos y no patógenos. ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? Los microorganismos patógenos son los microorganismos llamados transitorios y los microorganismos no patógenos son los microorganismos residentes. Ese concepto es muy importante. El lavado de manos, ya hay varios tipos de lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, ¿no?, doméstico, clínico y quirúrgico. Nosotros tenemos que hacer el clínico, ¿no?, el lavado de manos antes de hacer un procedimiento. Entonces, debemos lavarnos las manos correctamente y para eso debemos tener, pues, debemos conocer estos pasos para poder realizar un adecuado lavado de manos. Según la OMS, el lavado de manos consiste en 11 pasos, pero empezamos del paso cero. En realidad son 12 pasos, ¿no? Si empezamos del paso cero hasta el paso 11, en realidad serían 12 pasos, ¿no? Entonces, todo esto debemos realizarlo adecuadamente. Ustedes saben que en las unidades de cuidados intensivos, ¿no?, hay enfermeras que vienen a supervisar del servicio de epidemiología, vienen a supervisar constantemente, una supervisión inopinada para ver cómo se están lavando las manos. Y por lo tanto, es nuestro deber como enfermeros y enfermeras saber cuáles son los pasos que se debe seguir para un adecuado lavado de manos. La colocación de guantes estériles para hacer el procedimiento, ¿no? Cuando nosotros hacemos un procedimiento de punzar, sacar la muestra de sangre directamente en el paciente para la muestra de gases arteriales, se debe colocar guantes limpios o estériles. Pero cuando vamos a sacar la muestra de una línea arterial, solamente nos debemos colocar guantes estériles, porque toda esa conexión donde ustedes van a extraer esa llave triple vía son estériles. La muestra de sangre que ustedes van a sacar, ¿no?, si van a volver a colocarlo, todo tiene que ser estéril. Pero si van a eliminar la primera muestra, como los voy a explicar posteriormente, entonces no va a ser un procedimiento adecuado, porque hay peligro de contaminar la sangre que ustedes están volviendo a colocar en la línea arterial. Después de unas
5 láminas los voy a explicar más sobre ese detalle. Bien, continuamos. Entonces, es muy importante saber colocarse los guantes estériles adecuadamente para proceder a sacar una buena muestra de sangre, ya sea por la línea arterial o por la zona periférica. Bien, una vez que hemos hecho todos estos 6 pasos, vamos al paso 7, ubicación de la arteria a punzar. Generalmente se busca la arteria radial, ¿no? Que es la que se debe buscar siempre como primera intención, la arteria radial. Si no se ubica bien o no están seguros, pueden también usar otra arteria, la arteria medial, la arteria humeral, la arteria pedial o la arteria femoral. Por último, los casos, la arteria femoral, aunque no está muy indicada la arteria femoral, ¿no? Más es la arteria radial o la arteria pedial. Limpieza y desinfección de la zona ubicada, ¿no? Hay 2 formas de poder hacer la desinfección y limpieza de la zona, ¿no? Puede ser como en la primera foto, ¿no? O en la primera imagen, en una sola, ¿no? En una sola dirección, que se tiene que hacer una limpieza y desinfección con alcohol. O también puede ser en forma circular de adentro hacia afuera. Bien, entonces teniendo en cuenta estos pasos, ¿no? Vamos a empezar. ¿Cuál es la fase preanalítica? La fase preanalítica empieza desde el momento que ya ubicamos la zona donde vamos a punzar, que es la arteria radial, y vamos a extraer la muestra de sangre arterial según la técnica que más nos hemos adaptado. Puede ser un ángulo de 90 grados entre la jeringa y la piel, ¿no? Entre la jeringa y la piel puede ser un ángulo de 90 grados, puede ser un ángulo de 45 grados, ¿no? O también puede ser un ángulo de 15 grados y posteriormente, ¿no? Alzas la jeringa, ¿no? Y ubicas la arteria. Va a depender bastante de la experiencia del que está punzando. No es que es estrictamente que se tiene que hacer en una sola forma. Va a depender bastante también la zona que ha buscado y va a depender bastante de la habilidad del que va a sacar o el que va a hacer la punción. Por ejemplo, en la primera foto ustedes ven que es un ángulo aproximadamente entre 45 y 90 grados, ¿no? Y aquí ustedes van a ver el otro que es entre 15 y 45 grados. Entonces, lo cierto es que hay que ponerse cómodo nosotros para poder extraer la muestra de sangre. Y también tener en cuenta que el paciente, ¿no? Si el paciente está sedado, puede ser más fácil. Si está despierto, tienes que tener colaboración del paciente o colaboración de tu personal técnico. Aquí es el problema, ¿no? Entonces, yo les decía que les voy a explicar cómo se va a extraer la muestra de sangre arterial cuando tenemos una línea. Primero, antes tengo que mencionar que es muy importante que la función de enfermería es sacar la muestra de sangre arterial en cuidados intensivos, ¿no? Sacar la muestra de sangre arterial si es que tiene una línea arterial, ¿no? Pero no solamente la muestra de sangre arterial. Por esta línea arterial se puede sacar muestra de laboratorio. Lo que vemos a veces, colegas que trabajan en cuidados intensivos, ¿no? Que paciente teniendo línea arterial, los de laboratorio vienen y le punzan al paciente por una vía periférica ¿no? Y le siguen punzando de repente si no le encuentran, ¿no? Entonces estarían lesionando al paciente
ya inadecuadamente, ¿no? Porque este paciente tiene ya una línea arterial y justamente la línea arterial, su objetivo es que por ahí se puede sacar muestras para el laboratorio también. Entonces, hay que pensar de que nosotros debemos cuidar al paciente. Entonces, cada vez que tenga una orden de laboratorio, nosotros podemos sacar la muestra, aprovechando, sacando la muestra para nuestras gases arteriales, ¿no? Creo que se entiende lo que les estoy explicando. Entonces, por la línea arterial se puede sacar la muestra para laboratorio o también para la muestra de AGA. Ahora, ¿cómo se va a extraer? ¿No? Se extrae, primero, todo tiene que ser estéril, ¿no? Tienen que poner sus gasitas, tienen que, ¿no? Guantes estériles, todo con su bandeja, acostado, todo estéril, ¿no? Ustedes sacan 3 a 5 centímetros la primera muestra, ¿no? Y dejan en su bandeja estéril y tienen otra jeringa ya preparada para la gasometría, y ahí sacan la segunda muestra, que es la muestra que se va a llevar al laboratorio. Y una vez ya sacado la muestra, la primera muestra que ustedes sacaron, vuelven a introducirlo a la línea arterial. Si es que todo es estéril, pero si es que no ha habido esterilidad, no ha habido ¿no? Ha habido contaminación, por ahí se ha chocado la jeringa por algo, entonces lamentablemente se tiene que eliminar esa primera muestra que han sacado. Imagínense, si nosotros le sacamos al paciente crítico, en cada muestra que vamos a sacar 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros de sangre, y que tenga al día, pues, por lo menos unos 6 o 8 muestras, que sean 8 por 5, 30 centímetros por día, ¿no? Entonces, y ese paciente, pasando los días, va a tener, ¿no? Va a ser eliminado mayor cantidad de sangre. Por eso es que les digo, ¿no? Si es que han hecho todo estéril, entonces no hay motivo de eliminar la sangre. Pero si no está estéril, se tiene que eliminar la sangre. Bien, entonces eso es la forma como se debe extraer la muestra de sangre por una línea arterial, ¿no? Ustedes aquí ven las líneas arteriales, ¿no? Cómo es que están ubicadas. Muchos de ustedes de repente conocen una línea arterial, y si algunos no conocen, ¿no? Eh, hay temas, ¿no? Que hemos dado en el ASIS también de línea arterial, ¿no? Bien, la jeringa que se tiene que utilizar para este procedimiento es una jeringa que lo podemos preparar, ¿no? Es una jeringa de tuberculina o de insulina, ¿no? Que se baña con heparina, solamente se baña, no se deja nada ahí, y esto vamos a utilizar para poder sacar la muestra de sangre arterial. O también podemos utilizar un kit que viene ya con jeringa preparada, con su jevecito, con todo eso, ya viene ya listo como para poder solamente punzar al paciente, ¿no? Y tener la muestra de sangre arterial. La heparina, ¿qué es? La heparina es un anticoagulante que siempre se va a usar para estos procedimientos, ¿no? La vino es una heparina de 2.500, de 25.000 unidades. Entonces, solamente es bañar la jeringa. No hay que dejar nada en la jeringa, ¿no? Una vez que ustedes saquen un poquito, eliminan todo, suben el émbolo hasta hacia arriba y comienzan a eliminar todo, ¿no? No se deja ni 0.2 ni 0.3, nada, ¿no? Se presiona todo y se elimina todo, solamente es el baño de la jeringa, que es suficiente como para no cometer errores dentro del gasómetro una vez que entre la muestra de sangre arterial.
Como le decía, el ángulo que ustedes van a utilizar puede ser de 15, 45 o 90 grados con relación a la piel, ¿no? Entonces, van a tener, muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de poder sacar, ¿no? La muestra de sangre arterial y vamos a tener que buscar una forma adecuada, una técnica propia de cada uno para poder sacar esta muestra. Tenemos, creo que el 15, pasado mañana tenemos taller de gasometría en Asís, ¿no? Y ahí se les va a enseñar al grupo que me toque, ¿no? Les vamos a enseñar cómo es que se debe sacar una muestra adecuada de sangre arterial, ¿no? Bien. Una vez que ya ustedes han sacado la muestra de sangre, puede ser de 0,5 a 1 centímetro cúbico aproximadamente. No debe haber burbujas dentro de la jeringa. Tiene que estar homogénea. Y una vez que ya esté homogénea, que esté ya sin aire y sin coágulo, hay que introducir la punta ¿no? La punta de la jeringa con la aguja en, en un jevecito que ya viene preparado, un jevecito limpio, como ustedes ven aquí al costado, ¿no? O también puede ser por un taponcito que viene en el kit de la jeringa de gasometría, ¿no? Una vez ya sacado la muestra, estar todo listo, una buena muestra, hay que rotular la muestra con los datos generales del paciente, ¿no? Podemos rotular de repente en la jeringa solamente el FIO2, ¿no? El FIO2 y la temperatura y el dato del paciente. Pero igual debe ir consignado en la orden. En la orden también se tiene que consignar el FIO2, la temperatura. Por supuesto, deben estar los datos generales del paciente. Sacando la muestra, ya está listo con todo. Esto tiene que ir o se tiene que colocar en una cadena de frío que debe tener todas las unidades de cuidados intensivos. En esta cadena de frío se coloca hasta que los demás, ustedes saben que la UCI pues no es solo un solo paciente. Pueden haber 4 pacientes, pueden haber 8 o 12 pacientes. La unidad donde yo trabajo son 12 pacientes cada sala. Entonces, a los 12 pacientes seguramente le van a tomar, o a la mayoría le van a indicar una muestra de agar. De 12 le tomarán a 10 o a 9, a 8, pero se tiene que tomar en forma conjunta para que se pueda llevar también en forma conjunta con esta cadena de frío, ¿no? De tal manera que todos nos pasamos la voz de que ya tenemos que sacar la muestra y no se pueda tener mucho tiempo esta muestra, ¿no? Porque si no se perdería la buena muestra. Teniendo ya todo preparado, todo listo, el técnico lleva en ese cooler, ¿no? Va a llevar a laboratorio para que en laboratorio, por medio de un equipo llamado gasómetro, introduzcan la muestra y salga ahí un resultado en un papel donde va a tener todos los datos para que puedan interpretar los médicos qué problema tiene el paciente con respecto a la ventilación, a los análisis, ¿no? Como es la ventilación, la oxigenación o también el pH, ¿no? El pH. Un trastorno que tenga como problema respiratorio. La fase analítica ya sería esta etapa, ¿no? Una vez que ya se lleva la muestra y el laboratorio usan el gasómetro, esa ya sería la fase analítica, ¿no? Y la fase posanalítica es cuando ya el médico lo interpreta o la enfermera recibe
resultado y se ve ahí el trastorno del paciente. Y se puede hacer manipulaciones al ventilador mecánico o indicar algún, algún medicamento o algo que va a ayudar a que el problema respiratorio, ¿no?, sea tratado. El objetivo principal es que tengamos una buena muestra. Primero, que sea la sangre arterial, ¿no? No nos podemos confundir con sangre venosa. En la línea arterial nunca nos vamos a confundir porque es una línea arterial. Pero cuando sacamos directamente, posiblemente podamos, ¿no?, tener dudas de qué es sangre arterial o no, ¿no? Entonces, puede ser que la sangre sea muy, no tan rojita como es una sangre arterial, puede ser un poco negrita, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que hay pacientes que tengan, pues, un problema más notorio como es un EPOC, ¿no? Pero hay que tener la seguridad de que ustedes están sacando una buena muestra o están punzando la arteria que han ubicado. Otro es el test de Allen, otra es la técnica, ¿no?, la técnica aséptica, ¿no? Y la aguja que van a utilizar, la jeringa de 1 centímetro cúbico que se debe utilizar y la cantidad de muestra que debe de haber en esa jeringa, que es aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro cúbico de sangre arterial. Aquí es la buena muestra, ¿no? Lo que estoy indicando es definitivamente sangre arterial, ¿no? Y la que está aquí, sangre venosa. Hay una diferencia del color, ¿no? Miren, y aquí también, ¿no? En la jeringa, en la parte de abajo, ¿no?, es sangre venosa y la parte de arriba es sangre arterial. Entonces, los pasos que se siguen en forma rápida aquí, ustedes están viendo la forma como es que han extraído la muestra de sangre arterial. Errores más frecuentes en la gasometría arterial. Los errores más frecuentes. El exceso de heparina. Muchos, de repente, cuando usan la jeringa y queda mucha heparina dentro de la jeringa, va a haber errores en la muestra. Cuando ya salgan los resultados, se va a alterar algunos datos. Sucede también cuando hay burbujas en la muestra. Se va a descalibrar el gasómetro. Cuando la muestra está en contacto con el medio ambiente, quiere decir que no ha habido una buena punción con un jevecito o alguien se olvidó de colocar, ¿no?, ahí un jevecito o en la tapita. Entonces, está en contacto con el medio ambiente y prácticamente ya esa muestra va a estar alterada. Cuando la muestra está por mucho tiempo, ¿no?, por mucho tiempo y no ha sido colocada en un gasómetro. Si está más de 15 minutos esa muestra, así esté, ¿no?, así esté con su taponcito, ¿no?, va a ser alterado. El excesivo calor con el ambiente, ¿no?, también va a alterar los datos de la muestra. Hay que homogenizar cuando existe un espacio o aire en la muestra. Como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no?, ven en la parte inferior, ven una jeringa que está homogenizada, pero aquí abajo hay un espacio, hay una burbuja, ¿no? Hay un aire. Esta muestra no es buena porque va a descalibrar el gasómetro o en todo caso no va a brindar los datos, ¿no?, los datos exactos de esta muestra. Va a ser alterado los datos. No va a servir para hacer, ¿no?, para hacer la terapéutica del paciente. Y por último, los coágulos en la muestra. ¿Qué quiere decir? Que por ahí alguien no ha heparinizado la jeringa. Puede ser el caso de que uno se confunda
¿no? En vez de heparina, han visto ustedes en la mesita que a veces dejan, ¿no? Muestras ahí, ¿no? Que son parecidos a la heparina, ¿no? Entonces, ese frasquito puede ser una hidrocortisona, no sé qué, pero pensando que es heparina y utilizan eso y en realidad no ha sido heparina. Entonces, se va a coagular todas las muestras. Entonces, hay que verificar si estamos utilizando la heparina o no es ¿no? No es el frasquito de heparina. Bien. Entonces, hemos visto en esta parte de la exposición solamente la primera fase de la gasometría, que es sacar o extraer la muestra de sangre arterial, ¿no? Eso es lo que hemos visto hoy día. Aquí le estoy dejando unos links con respecto a videos que ustedes pueden ver en internet, en YouTube, ¿no? Y que está muy detalladamente todos estos puntos, ¿no? Inclusive mucho más cosas, ¿no? Con respecto a la línea arterial y con respecto a la gasometría. Aquí hay varios links, que es muy bonito, yo los he seleccionado exclusivamente para ustedes. Bien, hemos terminado esta parte de la exposición que ha sido la parte de la preanalítica de la extracción de muestra de sangre arterial. Bien, bien, Iván, ¿hay alguna pregunta? A ver. Estimados participantes, ¿tienen alguna pregunta? Harry Canales tiene una pregunta, a ver si le activamos el A ver, micro. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. hola, hola, Usted explicó Henry. que luego de sacar las dos muestras Ujú. con la jeringa de heparina, una lo tenemos que regresar siempre y cuando ha habido una adecuada asepsia. Ah, sí, No esterilidad. al regresar esa muestra con la jeringa que está con el compuesto de heparina, ¿no Ujú. le va a generar algo al No, paciente? no, Henry, la primera muestra que tú sacas no es con heparina, es una jeringa Ah, normal. La segunda muestra es lo que tú vas a utilizar tu jeringa con heparina, ¿me entiendes? Por eso tienes que utilizar dos ok. jeringas. Una jeringa para la extracción, igual va a pasar con el laboratorio, ¿no? Tú sacas la primera muestra, eso tiene que ser rápido, ¿no? Si no, también se coagula y tampoco ya no puedes, ya, si tú te demoras, no puedes introducir la sangre, así sea estéril, ya, ¿no? Porque la cuestión es que sea rápido, ¿no? Entonces, ya lo sacas con la primera jeringa, todo tu bandeja, tu gasita, todo como hacemos los procedimientos de la enfermería, ¿no? Entonces, dejas ahí tu jeringa, la otra jeringa lo utilizas ya para sacar la segunda muestra, que es la muestra que tiene que llevar al laboratorio, o la muestra de gasometría, el AGA. Y una vez ya sacado la segunda muestra, la primera muestra lo introduces, ¿no? Y haces permeabilizas todo tu línea, ¿no? Según los procedimientos, cuando ya estudiamos línea arterial, se hace el procedimiento de cómo permeabilizar la línea arterial, ¿no? Así es, Henry. Ok, gracias, licenciado. Ya, muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? Profesor Sayas, Sí, bueno, buenas ¿quién tardes. habla? ¿Quién habla? Gerardo. Gerardo, hola, hola Gerardo, dime Gerardo. Muy buenas Claro. tardes. Entonces, para poder hacer ya la universalización, porque en un curso de lo que es ASOPEIN que pasó, Ujú. decían, la primera muestra tenemos antes de sacar en la jeringa para el AGA, nos decían, hay que sacar 20 centímetros cc de sangre, ¿no? Hay que eliminar 20. y luego recién. 20. ¿Cuánto es la Mira, realidad? Porque nos confunde. mira, ya, vamos a contar, mira, yo te voy a enseñar aquí. Miren, esperen, ahorita vamos a ver. Ya, 20 es mucho. Ya, aquí. Miren, va a depender bastante de la extensión donde está el catéter donde está colocado el catéter en la arteria,
con respecto a la primera llave de triple vía. Ustedes se dan cuenta, si es más corto, pues generalmente es estándar. Nosotros hemos calculado que es de máximo hasta 5 centímetros, ¿ya? Pero si es 20 es mucho. 20 centímetros será pues hasta más arriba ¿no? La segunda llave, porque tiene varias llaves la línea arterial, ¿la han visto, no? Tienen varias llaves, ¿no? Entonces, inclusive dijeron, ¿no? De que mejor es eliminarlo, la sangre, ¿no? Mejor es eliminar la sangre, ¿no? Pero les pongo yo a ustedes, ¿no? Si nosotros hacemos un adecuado, ¿no? Procedimiento estéril, todo, entonces no vale la pena eliminar la sangre de un paciente, ¿no? Pero es válido, ¿no? Yo les digo, ¿no? Yo no digo de que todos saben así, ¿no? Sino que yo les digo porque hay servicios que no cuentan la adecuada, ¿no? Esterilidad, o veo que si uno es responsable y de verdad se da cuenta de que no se puede ser tan estéril porque va a chocar por aquí y esto, o tu conexión está pues contaminado, entonces prácticamente pueden meter la sangre de nuevo, es un peligro, ¿no? Entonces mejor lo eliminas. Va a depender bastante de eso. Entonces, con respecto a la cantidad, se tiene que ver la distancia del catéter con respecto a la llave de triple vía, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que es corto, miren, ustedes se van a dar cuenta, aquí también, miren, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí debe ser más largo de repente, aquí veo más largo, ¿no? Va a depender de eso, no va a depender que sea pues, siempre 20 centímetros. Lo que nosotros utilizamos en la UCI es corto, ya hemos medido de 3 a 5 centímetros. 3 a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, Gerardo. Gracias, profe. Ya, Gerardo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Sí, buenas tardes. Licenciado, yo tengo una consulta. Sí, Bueno, quisiera saber Ángelo. cuánto es la medida aproximada que tiene que tener la jeringa con heparina, ¿no? Para poder evitar alteraciones, más que todo en la lectura. Porque a Ángelo. veces... Ajá. dígame. Sí, Ángelo. En realidad no se debe, no, es como decirte, tú jalas un poquito de heparina, ¿no? Ujú. Ya que sea, por ejemplo, 2 décimas ya, 2 décimas de la jeringa, ¿ya? Ok. Jalas. Entonces, esa heparina, tú comienzas a jalar toda la jeringa, ¿no? O sea, jalas todo y botas, jalas todo así, ¿no? Ese procedimiento, ¿no? A las finales, botas toda la heparina. No va a quedar Ah, nada. O sea, tú presionas, pero ya has hecho el bañado ya. Haces ese juego del émbolo, jalar todo, ¿no? ujú. Esos 2 juegos, ¿sí? ¿Entiendes? Y al final botas, pero tienes que botarlo con la aguja puesto. Porque, ¿qué Mm, pasaría si tú jalas y botas y no tiene la aguja? Entonces, la aguja no va a estar heparinizada tampoco. Entonces, con la aguja, ¿no? Haces el juego de salida y entrada, botas todo y definitivamente no tiene que haber nada. Ese se llama baño de la jeringa. ya. ¿Eh? Solamente es un baño, o sea, no Un es baño, que ¿no? la jeringa tenga que tener alguna, No, una nada, cierta nada, cantidad. nada, nada, Como, nada. como he visto, hay jeringas, bueno, que me ha tocado en el trabajo, hay jeringas que vienen heparinizadas, Ah, no, no ya eso sí, claro, para agas, y hay claro. otras que a veces los médicos, los Ah, internos usan para poder, que son las tuberculinas o jeringas de 3 centímetros, y ellos mismos las heparinan, ¿no? claro, Entonces, claro. más o Entonces lo menos bañan medio... nomás. En cambio, lo que vienen solamente es un baño. preparado, ya no viene, tampoco no viene parina, viene una sustancia que viene Ujú. ya que al momento de tener contacto con la sangre se diluye, pero es un coagulante que no va a cometer errores, es un coagulante ya preparado para eso. Pero eso no lo Ah, usamos cuando hacemos la jeringa casera, ¿no? Generalmente si ujú. no tenemos esos equipos, ese kit, ¿no? Sí. Nosotros lo preparamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Así como dices, ¿no? Los residentes,
los de medicina hacen, bañan la jeringa, ese procedimiento es el procedimiento casero que hacemos, ¿no? Ah, entiendo. Listo, licenciado. Muchísimas gracias. Ya, Ángel, ya, muy bien. A ver, Iván. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Doctor, quisiera hacer una pregunta al Elizabeth, sí, licenciado. Elizabeth. Sí, yo he visto a los internos, a los residentes que hacen esa jeringa heparinizada casero, pero Ujú. ellos lo frotan, lo soban, ¿no? La jeringa lo hace para que toda la sangre se Homogeniza. mezcle con la heparina que habla. Ajá, Ajá. pero no hay alguna alteración de temperatura o no hay una modificación durante el resultado del CO2 o no se altera ningún No, valor claro, del tienes CO2 razón, no, no, claro, al sobar, al claro, humanizar la sangre, ¿no? No hay alteración si hace eso los residentes, porque claro. yo soy de provincias, Ujú. en la UCI no Claro, manejamos línea arterial, solamente la jeringa, como dijo el claro. colega, que ya viene la jeringa, ya Preparado. viene una jeringa preparada, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que yo veo que los residentes hacen eso. ¿No hay alguna alteración en el CO2 o el PCO2 o algo? ¿O Claro, está bien lo que están haciendo? Elizabeth, sí, tienes razón tú, ¿no? Porque mira, el hacer también excesivamente esos procedimientos que tú dices, ¿no? Puede alterar, ¿no? Pero en realidad eso no se debe hacer. Eso, lo que se tiene que hacer es, si usamos la jeringa ya el kit, ¿no? El kit que viene, usamos eso, viene inclusive, viene un espacio. Si ustedes se dan cuenta, el kit, la jeringa no viene con todo el émbolo puesto, sino hay un espacio, un vacío ahí, que cuando cuando ya hay contacto con la sangre, rápido se homogeniza y no hay menos probabilidades de que quede un aire, ¿no? Ahí, ¿ya? Eso es más fácil. Pero ¿qué pasa con el casero, no? Con el casero hacen de que sacan la muestra de sangre, ¿no? Punzando, y como quieren que no haya aire, entonces comienzan a frotarlo, ¿no? Posiblemente puede haber alteración, pero para eso se tiene que hacer suavemente. Eso se baja el émbolo, una vez que está la sangre ahí, ¿no? Se baja el émbolo y se va subiendo lentamente, ¿no? De tal manera que no quede ningún espacio de aire ahí, ¿no? Entonces es una técnica, una forma de poder realizar, ¿no? Ahora cuando estamos en la práctica, el día 15 ahí les voy a enseñar esa parte, ¿no? Es una forma que uno tiene que poner la jeringa hacia arriba, ¿no? Con la aguja hacia arriba, ¿no? Y bajas un poco la sangre y comienzas a subirlo poquito a poquito, de tal manera que el nivel sea exacto cuando llegue ya a la... No, es como cuando ustedes van a colocar el medicamento, es igual, ¿ven? Van a colocar ustedes un intramuscular, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? Tienen que botar el aire, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O lo mueven así, así como dice Elizabeth, ¿no? No lo mueven, sino hay que homogenizar para que no entre, para que no quede aire Las en la burbujas. jeringa. Así es. Entonces es lo mismo que hacemos cuando vamos a poner un intramuscular, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Medicamento, ¿no? Sacamos un poquito todo de esta manera que botas un poco del medicamento y te das cuenta que ya no queda ni un vacío, todo está homogenizado. Pero no es que voy a hacer esa frotación, ¿no? No, esa es una mala técnica quizás. ¿Ya? Gracias. Sí, muy bien, Elizabeth. Bien, Iván. Parece que ya no hay ninguna pregunta, Muy bien. estimado Entonces, magíster. a Continuamos con ver. el siguiente tema.